De todas formas, no necesitas el dinero, dijo mi madre con ese tono familiar y despectivo que me había acompañado toda la vida. Se quedó en mi cocina como si fuera la suya, agitando la mano como si los $10,800 que acababa de cargar a mi tarjeta de crédito fueran calderilla. Me quedé mirando la notificación en el móvil, cuyo número me destellaba como una acusación. Caribbean Cruise Lines, paquete suite de lujo. $10,847, para ser exactos. Me temblaban un poco las manos, pero no de sorpresa. Hacía años que había dejado de sorprenderme el comportamiento de mi familia. No, esto era otra cosa. Algo que parecía la última grieta en una presa que había estado bajo demasiada tensión durante demasiado tiempo. Me llamo Jessica y tengo 32 años. Trabajo como contable senior en Foston Interactive, una empresa de videojuegos con sede en Columbus, Ohio. He pasado la última década construyendo mi carrera, ahorrando cada céntimo e invirtiendo con la suficiente prudencia como para ser propietaria de 2 propiedades. Uno es el modesto apartamento donde vivo sola con mi familia. El gato. Y el otro es una casa de 3 habitaciones en un buen barrio que compré hace 5 años como inversión. Esta casa, por la que trabajé horas extras y sacrifiqué vacaciones, estaba ocupada por mis padres y mi hermana pequeña, Britney, que lleva 3 años de alquiler. Britney ha estado muy estresada últimamente, continuó mi madre, hundiéndose en una de las sillas de mi comedor como si fuera a quedarse más tiempo. Necesitaba estas vacaciones. Ya sabes lo difícil que ha sido para ella desde la ruptura. La ruptura. Mi hermana de 28 años dejó a su novio a los 6 meses porque le aconsejó que buscara trabajo. Eso fue hace 3 meses, y al parecer, el trauma de tener que contribuir a la sociedad necesitaba un lujoso crucero por el Caribe para sanar. Mamá, usaste mi tarjeta de crédito sin preguntar, dije despacio, intentando mantener la voz serena. Eso es trampa. Se rió. De verdad se rió, como si hubiera contado un chiste. No seas tan dramática, Jessica. Es familia. Compartimos cosas. Además, tu padre y yo también vamos. Hacía años que no teníamos unas vacaciones como Dios manda. El verano pasado fuiste a Florida. Eso no cuenta. Estábamos en casa de tu tía. Respiré hondo, sintiendo el peso familiar sobre mis hombros. Era la rutina. Siempre había sido así. Mis padres tomaban, yo daba, y de alguna manera siempre era yo la irrazonable, la que ponía límites. Ahora mismo no puedo permitírmelo. Intenté de nuevo, aunque supe en cuanto las palabras salieron de mi boca que no me llegarían. Tengo facturas que pagar. Tengo mis propios gastos. La expresión de mi madre cambió, volviéndose más dura, más calculadora. Tienes 2 casas, Jessica. Te ganas bien la vida con tu trabajo de informática. Mientras tanto, tu padre no puede trabajar por sus problemas de espalda, y yo he estado cuidando de la familia. Lo hemos sacrificado todo por vosotras, chicas, y así es como nos lo pagáis. La manipulación fue tan practicada, tan hábil, que casi funcionó. Casi. Pero esta vez, algo era diferente. Quizás fue la pura audacia. Quizás fue la forma en que se apoderó de mis datos financieros sin pestañear. O quizás fue simplemente el punto en que finalmente había llegado al punto en que la presión había estado creciendo durante años. ¿Cuándo sale el crucero?, pregunté en voz baja. El sábado por la mañana. Estaremos fuera 12 días. Sonrió, aparentemente interpretando mi pregunta como una confirmación. Va a ser maravilloso. Britney ya está muy emocionada. Deberías ver la suite que reservamos. Con balcón y todo. Asentí lentamente, ya procesando las implicaciones de la situación. 12 días. Estarían inalcanzables, a la deriva en algún lugar del Caribe, gastando dinero que tendría que trabajar durante meses para ganar. Dinero que me habían robado sin pestañear. Disfrútalo, dije. Y lo decía de una manera que ella no podía entender. Mi madre sonrió radiante y me dio una palmadita en la mano como si fuera un niño que por fin hubiera aprendido a compartir sus juguetes. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido la sensata, Jessica, en quien podíamos confiar. Sí, pensé, viéndola coger su bolso y salir. La puerta. Siempre había sido yo en quien podían confiar. La que pagaba cuando ellos no podían. La que se sacrificaba para que Britney tuviera todo lo que quería.
La que siempre estaba ahí para apoyarlos cuando caían, incluso cuando me empujaban cada vez más hacia abajo. Pero ya no. Cuando la puerta se cerró tras ella, abrí la aplicación del banco y miré el débito por última vez. $10.800, 3 años de alojamiento gratis, innumerables gastos más que había asumido a lo largo de los años sin reconocimiento ni agradecimiento. La suma no era solo una deuda. Era un símbolo de todo lo que les había permitido arrebatarme. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí la dirección de una página web de bienes raíces que había guardado en favoritos meses atrás, cuando me pregunté si alguna vez tendría el valor de hacer lo que debía hacer. La casa. Mi casa. La casa que trataban como su reino personal. Era hora de un cambio. La rutina había comenzado mucho antes del crucero. Si soy sincera conmigo misma, comenzó antes de que pudiera recordarlo. Tan arraigado en nuestra dinámica familiar que lo confundí con amor. De pequeña, siempre fui la responsable, la hija obediente, la que sacaba buenas notas sin necesitar tutoría ni supervisión constante. Britney, 4 años menor y bendecida con esa delicada belleza rubia que nuestra madre apreciaba por encima de todo, era la princesa. Era sensible. Necesitaba más atención. No se podía esperar que asumiera las mismas responsabilidades que su hermana mayor porque la vida, de alguna manera, era más difícil para ella. Cuando Britney quiso tomar clases de baile, cedí mi puesto en la banda del colegio para que nuestros padres pudieran pagarlo. Cuando Britney necesitó un coche para su 16º cumpleaños, acepté en silencio que tendría que echar mano de mis ahorros para la universidad. Para cuando Britney dejó la universidad comunitaria por el estrés, yo ya tenía 2 trabajos para pagar mi educación en la universidad estatal. Y, de alguna manera, eso me hacía sentir egoísta porque no podía ayudar a mi madre con las tareas de la casa. Siempre lo has tenido fácil, me decía mi madre cada vez que intentaba señalar el desequilibrio. Todo te sale fácil. Britney tiene que trabajar el doble que yo. Trabajar duro para obtener la mitad de los resultados. Claro, eso no era cierto. Yo había trabajado duro para conseguirlo todo. Pero esta historia se me había grabado tan pronto y se había repetido tantas veces que incluso yo misma la creí. Quizás solo tuve suerte. Quizás la vida sí me salió fácil. Quizás culpaba a mi familia por triunfar donde Britney había fracasado. La casa se convirtió en el símbolo definitivo de esta dinámica. La compré a los 27 años. Había ahorrado hasta el último céntimo desde mi primer trabajo a los 15. Estaba destinada a ser una propiedad de alquiler, una forma de generar ingresos adicionales y asegurar mi futuro financiero. Investigué la zona, hice cuentas y, por primera vez en años, me sentí genuinamente orgullosa de mí misma. Entonces, mi padre se sintió abrumado. Es solo temporal, dijo mi madre cuando me llamó para decirme que iban a perder su apartamento. Solo hasta que tu padre se recupere. 6 meses, quizá 1 año. Eso fue hace 3 años. En ese tiempo, mi padre ha ido al médico exactamente 2 veces y no ha hecho ningún esfuerzo por encontrar un trabajo que le permitiera afrontar su condición. Mi madre dejó su trabajo a tiempo parcial en el supermercado porque era demasiado agotador trabajar y al mismo tiempo cuidar de mi padre y de Britney, quien había vuelto a vivir con ellos tras terminar su última relación. Britney, por supuesto, llevaba más de 2 años desempleada. Mientras tanto, yo seguía pagando la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, el seguro y la mayoría de las facturas de los servicios públicos. Cuando se rompió el calentador de agua, pagué por reemplazarlo. Cuando hubo que arreglar el techo, cubrí el costo. Si mi madre mencionaba casualmente que no podían permitirse los regalos de Navidad, le enviaba dinero. Si Britney se quejaba de que necesitaba ropa nueva para entrevistas de trabajo a las que nunca iba, le enviaba dinero. Con unos 40,000 pesos, dejé de llevar la cuenta del total. Era más fácil no saberlo, más fácil fingir que solo estaba ayudando a la familia, simplemente siendo una buena hija, simplemente haciendo lo que cualquiera en mi situación habría hecho. Las pequeñas traiciones se acumulaban. Como cuando mi madre publicó fotos de cenas elegantes en redes sociales mientras me decía que apenas podían permitirse la comida. Como cuando Britney presumió de sus nuevos bolsos de diseñador mientras yo tenía que ahorrar para lo esencial. Como cuando mi padre se quejó de estar aburrido y rechazó cualquier sugerencia de teletrabajar. Recuerdo haberlos llamado el pasado Día de Acción de Gracias, con la esperanza de que por fin pudiéramos pasar las fiestas juntos. Mi madre suspiró profundamente y me explicó que simplemente no podían pagar la gasolina para el viaje de 40 minutos hasta mi apartamento.
Me ofrecía ir a su casa y llevarles la comida para que no tuvieran que mover un dedo. ¡Qué dulce! Pero Britney ya tenía planes para nosotros en ese nuevo restaurante italiano del centro. Ya sabes cómo le apetece la pasta auténtica. Quizás el año que viene. El restaurante italiano del centro. Ese donde los platos principales empiezan desde $50 el plato. Ese que no podían permitirse, pero que siempre conseguían dinero para cuando Britney quería ir. Había pasado este día de Acción de Gracias sola con las obras. Pedí comida para llevar y me dije que no importaba. Mi familia era complicada. Todos tenían sus problemas, y se suponía que debía estar agradecida de poder ayudar, aunque esa ayuda nunca fuera reconocida ni correspondida. Ahora, en mi apartamento, con una factura de $10.800 mirándome a la cara, ya no podía mantener las cómodas ilusiones que había construido sobre mi familia. No habían usado los datos de mi tarjeta de crédito. No me habían pedido permiso. Simplemente habían cogido lo que querían, confiando en que yo pagaría la cuenta, como siempre. Mi madre me había sonreído con sorna todo el tiempo. Con desprecio, como si mi seguridad económica fuera un chiste. Como si solo existiera para financiar su estilo de vida mientras ellos no daban nada a cambio. Volví a pensar en la casa. 3 dormitorios, 2 baños, un precioso jardín, con un valor de unos $280.000 en el mercado actual. Una casa para una familia de 3 que no pagaba nada y esperaba todo. Los contratistas se habían ido el sábado. Estarían incomunicados durante 12 días. 12 días sin teléfono, sin internet, sin forma de contactar con nadie que interfiriera en las decisiones que tomaría en su ausencia. Por primera vez, me permití considerar lo impensable. Zarparon un sábado por la mañana, y lo sé porque mi madre me envió una foto de los 3 en cubierta, con las copas de champán en alto y una amplia sonrisa. El pie de foto decía, por fin, unas vacaciones familiares. Gracias por hacer realidad mis sueños. De hecho, lo había escrito como si yo les hubiera regalado generosamente este viaje, en lugar de robármelo con cargos no autorizados a mi tarjeta de crédito. Me quedé mirando la foto un buen rato, concentrada en sus expresiones. Mi madre, radiante con un vestido de verano nuevo que nunca había visto. Mi padre, más sano que en años, sin que su supuesto dolor de espalda crónico le impidiera posar dramáticamente junto a la barandilla. Y Britney, la preciosa Britney, con su pelo rubio decolorado y un bronceado perfecto, sonriéndole a la cámara como si se mereciera todos los lujos del mundo. Ni siquiera me habían invitado. No es que hubiera ido. Ni que hubiera podido permitirme el tiempo libre, pero la exclusión me dolió de una forma inesperada. 3 familiares en un crucero de lujo, y ni siquiera se mencionó a quien lo había hecho posible económicamente. Fue entonces cuando todo encajó. No como ira, aunque había mucha de ella latente bajo la superficie. No como dolor, aunque décadas de heridas latían en mi pecho. No, lo que me invadió fue algo más silencioso y peligroso. La clarísima comprensión de que me habían entrenado para este papel toda mi vida. Yo era la proveedora, la que mandaba, la que nunca se quejaba, nunca exigía nada, nunca esperaba nada a cambio. Mi familia me había condicionado a aceptar su trato como algo normal, a sentirme culpable por mi éxito en lugar de orgullosa, a creer que amar significaba permitirles tomar lo que quisieran sin consecuencias. Y lo había permitido. Año tras año, víctima tras víctima, había permitido esta dinámica porque me aterraba lo que sucedería si dejaba de pagar. ¿Seguirían queriéndome si dejaba de pagar? ¿Seguiría siendo parte de la familia si exigía justicia? El miedo al rechazo me había mantenido obediente, me había silenciado, me había llevado a invertir dinero y energía en un vacío que se volvía más avaricioso con cada víctima. Pero mientras estaba sentada allí mirando la foto de ellos celebrando con mi dinero robado, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. El miedo no había desaparecido, pero ya no me paralizaba. En su lugar estaba la fría y clara comprensión de que esta relación siempre había sido unilateral, y yo estaba agotada de luchar constantemente contra la corriente. No se habían disculpado por tomar el dinero. Ni siquiera habían reconocido que sus acciones estaban mal. La indiferencia de mi madre, su absoluta certeza de que simplemente me encogería de hombros ante el siguiente golpe, demostraba lo poco que me apreciaban. No era una persona para ellos. Era un recurso, un cajero automático con pulso. Esa noche, hice algo que nunca antes me había permitido.
Me senté con una hoja de cálculo y calculé exactamente cuánto dinero le había dado a mi familia en los últimos 3 años. No eran estimaciones aproximadas, ni recuerdos vagos, sino cifras concretas de extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito. El total era asombroso, $73.000. Incluía el alojamiento gratuito, las facturas de servicios públicos que había pagado, los fondos de emergencia que había enviado, los regalos que nunca me devolvieron y ahora el crucero. $73.000 que básicamente había gastado para mantener abrigados a personas que nunca harían lo mismo por mí. Pensé en lo que ese dinero podría haber significado para mi propia vida. Mejores ahorros para la jubilación, viajes con los que siempre había soñado pero nunca había hecho. Seguridad para mi futuro en lugar de subvencionar su presente. Y entonces pensé en la casa que era solo mía, la casa donde vivían sin contrato de arrendamiento, sin contrato de alquiler, sin ningún documento legal que les diera derecho a estar allí. Había estado tan empeñada en ser una buena hija, en no causar problemas, que nunca había formalizado nuestro acuerdo. Eran huéspedes en mi casa, huéspedes que se quedaban más tiempo del permitido, que se habían aprovechado de mi hospitalidad durante 3 años. Mi teléfono vibró con otra foto. Mostraba una elaborada cena de mariscos, platos repletos de langosta y patas de cangrejo. Esta noche cenaremos como reyes, decía el mensaje, cenaremos como reyes a mi costa. Mientras estaba sentada en mi modesto apartamento calculando cuántas horas extras tendría que trabajar para pagar sus vacaciones, algo dentro de mí se endureció. No es que me estuviera arruinando, sino que me estaba endureciendo. La parte de mí que siempre había encontrado excusas, siempre había encontrado razones para perdonar, siempre había puesto su comodidad por encima de la mía. Mi sensación de bienestar finalmente se había endurecido hasta convertirse en algo inquebrantable. Había tenido suficiente. No lentamente. No tal vez. No hasta que se disculparon. Eso fue todo. Estaba harta de ser la red de seguridad de la familia. Estaba harta de sacrificar mi seguridad financiera por personas que daban por sentado mi generosidad. Estaba harta de fingir que esto era normal, aceptable o cualquier otra cosa que no fuera la explotación sistemática de alguien que los había amado incondicionalmente. Tuvieron 12 días en el mar. 12 días de cenas de langosta, champán y reuniones familiares a las que no pude asistir. 12 días en los que estarían completamente inalcanzables, incapaces de interferir en mis decisiones. Cogí el teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré el número que buscaba. Patricia, la agente inmobiliaria que me había ayudado a comprar mis 2 casas. Nos habíamos mantenido en contacto durante años, y ella había mencionado más de una vez que podría hacerme excelentes ofertas por ambas propiedades si alguna vez decidía venderlas. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Esto lo cambiaría todo. No habría vuelta atrás. De esta decisión. Sin fingir que no sucedió. Sin reconciliación familiar. Una vez que crucé esa línea, pensé en la sonrisa burlona de mi madre, en los dolores de espalda fingidos de mi padre, en la inagotable sensación de privilegio de Britney. Pulsé llamar. Jessica, me alegra saber de ti. La cálida voz de Patricia llegó a través del auricular. Profesional, pero amable. ¿Cómo estás? Sigo contenta con el apartamento. Muy contenta, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. De hecho, llamo por la otra casa, la de Maple Drive. Ah. Casi podía sentir su creciente interés. ¿Por fin estás pensando en vender? Llevo 3 años esperando esta llamada. 3 años. El mismo tiempo que mi familia había estado alquilada allí. Patricia desconocía los detalles de mi contrato, pero siempre había dejado claro que la casa estaba en una zona codiciada y muy demandada. ¿Cuánto crees que podría conseguir por ella en el mercado actual? Hizo una pausa, y oí el clic de un teclado de fondo. Revisaré algunas propiedades similares recientemente. Bueno, si ves casas similares en la zona que se han vendido en los últimos 6 meses, los precios oscilan entre $270,000 y $300,000, dependiendo del estado. ¿Sigue en buen estado la propiedad? Pensé en las reparaciones que había pagado a lo largo de los años, el calentador de agua nuevo, el trabajo del techo, los electrodomésticos nuevos que había instalado antes de que mi familia se mudara. Esta era la indicada. La había cuidado bien. Entonces podríamos ponerla en venta por unos $285,000 y posiblemente recibir ofertas superiores. El mercado está en auge ahora mismo,
sobre todo para casas listas para entrar a vivir en buenos distritos escolares. Hizo una pausa. ¿Debería ir a ver la casa? Podría hacer un recorrido y darte una valoración más precisa. Aquí es donde se complicó la cosa. Hay un problema, dije con cautela. La casa está ocupada actualmente. Ah, tienes inquilinos. Eso no es necesariamente un problema. Podemos vender con los inquilinos o esperar a que se venza el contrato, lo que mejor se adapte a tus horarios. No exactamente inquilinos, sino familia. No hay inquilinos permanentes ni contrato de arrendamiento formal. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz era más seria. Bueno, eso cambia un poco las cosas. ¿Saben que estás considerando vender? No. Y me gustaría que siguiera así por ahora. Otra pausa. Jessica, quiero ayudarte, pero también necesito asegurarme de que todo salga bien. Sin contrato de arrendamiento, son básicamente huéspedes u ocupantes de guardia. En Ohio, tendrías que avisarles con un plazo razonable, normalmente 30 días, antes de poder mostrar la casa a posibles compradores. Sin embargo, hay algunos compradores que podrían estar interesados en comprar con los ocupantes actuales, especialmente inversores que buscan propiedades de alquiler. Había investigado un poco. Conocía los requisitos legales. Pero también sabía algo más. ¿Y si la venta se concreta mientras están fuera? Están de crucero ahora mismo, fuera durante 12 días. Patricia guardó silencio un momento. Es un plazo ambicioso, pero no imposible si encontramos un comprador. Un comprador que quiera actuar con rapidez. Hay inversores que buscan precisamente este tipo de situaciones, acuerdos rápidos, sin reservas, dispuestos a gestionar ellos mismos la rotación de inquilinos. ¿Cuánto tiempo? He cerrado acuerdos en 7 días. 10 días es más habitual en casos urgentes. Dudo. Jessica, ¿estás segura? Vender una propiedad que no es familiar es una decisión importante. No te juzgo. Solo quiero asegurarme de que lo hayas pensado bien. ¿Lo había pensado yo bien? No había pensado en nada más desde que mi madre dejó mi apartamento con esa sonrisa de suficiencia. Había pensado en los años de privaciones, las decenas de miles de dólares, la total falta de apreciación o compensación. Había pensado en lo que significa ser tratado como un recurso en lugar de un ser humano. Estoy seguro de que dije que quería seguir adelante. Bien, entonces. Llamaré a algunas personas a ver quién podría estar interesado en una compra rápida. Tengo algunos clientes inversores que siempre buscan oportunidades como esta. ¿Puedes enviarme fotos recientes del interior? Aquí es donde se complicó la cosa. No había estado en la casa en casi un año. Mi familia había dejado claro que mis visitas eran una molestia, que de alguna manera estaba siendo grosero por querer ver mi propia propiedad. Pero tenía las fotos originales del anuncio cuando compré la casa, y aún conservaba las llaves. Puedo enviarte las fotos mañana, dije. Y Patricia, gracias por no complicarme las cosas innecesariamente. Estoy aquí para ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos, sean cuales sean. Estaré en contacto. Después de colgar, pensé en mi decisión un rato. Era plenamente consciente de las implicaciones de lo que estaba poniendo en marcha. Esto cambiaría mi relación con mi familia para siempre, si es que quedaba alguna relación por cambiar después. Mi madre nunca me perdonaría. Mi padre probablemente no volvería a hablarme. Britney seguramente publicaría algo dramático en redes sociales sobre la traición y la familia, y sobre cómo siempre supo que la envidiaba. Pero, curiosamente, nada de eso me daba tanto miedo como antes. El miedo a perder a mi familia había desaparecido. Eso me mantuvo obediente durante años. Pero, en realidad, ¿qué estaba perdiendo? A gente que solo me contactaba cuando necesitaba algo. A una madre que se burlaba de mi preocupación por un posible robo. Un padre que no se molestó en venir a mi graduación universitaria, pero se perdió todos los bailes de Britney Spears. Una hermana que nunca preguntó por mi vida, mi trabajo, mis esperanzas ni mis sueños. Entré al portal de administración de propiedades que usaba para administrar mis 2 propiedades. Allí estaba, la casa en Maple Drive. Mi casa, aquella por la que había sudado, ahorrado y sacrificado. La casa que se había convertido en un símbolo de todo lo malo de mi familia. Al mirar el anuncio con la dirección que había memorizado años atrás,
Noté algo en la sección de documentos que nunca antes había notado. Habían subido un archivo muy recientemente, el mes pasado. Hice clic. Era un formulario, un certificado de residencia, parcialmente rellenado con la letra de mi madre. El formulario declaraba que los residentes de la propiedad habían establecido su residencia allí y solicitaban el reconocimiento formal de su estatus de residente de larga duración. Se me cortó la respiración. Intentaban asegurar los derechos de residencia legal en mi casa y hacerme lo más difícil posible deshacerme de ellos. Mis últimas dudas se desvanecieron en ese instante. Ya no se trataba solo del dinero para el crucero. Se trataba de sobrevivir. Mi supervivencia. Tomé mi teléfono y le escribí a Patricia, ¿cuándo podemos vernos? Al día siguiente, me tomé un día libre por primera vez en más de 2 años. Le dije a mi supervisor que había una emergencia familiar, lo cual no era del todo cierto. Mi familia era la emergencia, y finalmente la traté como tal. Quedé con Patricia a las 10 de la mañana en una cafetería cerca de su oficina. Llegué temprano para conseguir una mesa tranquila en un rincón. Cuando entró, llevaba una carpeta gruesa llena de papeles y parecía profesional y decidida. Hice algunas llamadas anoche, dijo al sentarse, omitiendo las bromas. Tengo 3 compradores potenciales que podrían estar interesados en una compra rápida. Uno está particularmente motivado, un inversor llamado Gerald, especializado en este tipo de casos. Compra propiedades rápidamente, gestiona él mismo cualquier problema con los inquilinos y paga al contado. ¿Cuánto ofrecería por una compra rápida con los inquilinos ya instalados? Probablemente unos $260,000. Eso está por debajo del valor de mercado, pero la comodidad es enorme. Él se haría responsable de cualquier problema con los ocupantes. $260,000. Menos de lo que valía la casa, pero aún así una suma considerable. Y lo más importante, todo sería rápido, fácil y se resolvería antes de que mi familia regresara de sus vacaciones de lujo. ¿Qué pasa con el formulario de residencia que encontré?, pregunté. ¿Eso cambia algo? Patricia negó con la cabeza. Lo he investigado. En Ohio, simplemente rellenar un formulario no crea derechos legales de residencia, sobre todo si el formulario nunca se presentó a ninguna autoridad. Tus familiares son lo que se conoce como lentes, personas que tienen permiso para vivir en una propiedad, pero no tienen un arrendamiento legal. Este permiso puede revocarse en cualquier momento. Y si la propiedad se vende mientras viven allí, el nuevo propietario sería responsable de su desalojo si se niegan a irse voluntariamente. Gerald tiene abogados y procedimientos para estos casos. Ha visto situaciones mucho más complicadas que las de familiares que se quedaron más tiempo del esperado. Pensé en mis padres, que regresaron de su crucero y descubrieron que habían cambiado las cerraduras y que un extraño les había dejado un aviso dándoles 30 días para desalojar la casa. Una parte de mí, entrenada desde pequeña para priorizar sus sentimientos sobre los míos, hizo una mueca ante la imagen. Pero una gran parte, finalmente despertada después de años de sueño, sintió algo parecido a la satisfacción. Ersal mir merdaruber, Gerald. Patricia Sogeine visitenkarte erbor. Erist 20 jarenim immobiliengeschaft tatig. Ser profesional, ser discret. Erverstet, das solche situationen oft mit komplicierten familiendynamiken verbunden sind, understellt keine Fragen. Erbiete eine reibunlose Transaktion und eine vollständige Trennung von allen Problemen mit den Gesichen bewohnern. Hat konkretes Interesse an meiner Immobilie bekundet? ICH haben gestern Abend die Details geschickt. Ist heute Morgen am Haus vorbeigefahren und hat mich vor einer Stunde gerufen, mir mitzuteilen, dass bereit ist, ein Angebot abzugeben. $265,000 en bar, a Blues en 7 Tagen. 7 Tage. Men Familie waren noch auf sie. Die Kreuzfahrt fue primero en el Tagenenden. ICH konnte die gesamte Transaktion ablesen, bevor sie überhaupt von Bord gegangen sind. Era muss ICH tun? Patricia Choveinen Stapel Papiere über den Tisch. Zuerst müssen wir die Offenlegungspflichten besprechen. Das Gesetz von Ohio verpflichtet Verkäufer, bestimmte Informationen über den Zustand der Immobilie offenzulegen. Sie müssen außerdem bestätigen, dass keine Belastungen, Grundfanrechte oder sonstige rechtliche Probleme bestehen, die den Verkauf verkomplizieren konnten. Sie gelten. Und ICH muss sie direkt fragen, nur es su protokollieren. Hites irgendeinen Grund,
Warum da ise Verkauf nicht zustande kommen sollte, ICH dachte Sorgfaltig über die Frage nach. Gab es einen rechtlichen Grund, warum ICH meine eigenes Grundstück nicht verkaufen konnte? Nein. Gab es eine moralische Verpflichtung gegenüber Menschen, die im Großzügigkeit jahrelang ausgenutzt hatten? ICH glaubte nicht mehr daran. Wollte ICH mich zu zurückziehen, den disfunktionalen Status quo zu erhalten? Weiterhin das Fußabtreter der Familie zu sein? Nein, gab es nicht. Absolut keinen Grund. ICH sagte, machen wir weiter. Wir verbrachten die nächsten 2 Stunden mit Papierkram. ICH unterschrieb offenlegung Formulare, las den Kaufvertragung bevollmächtigte Patricia, in meinem Namen zu behandeln. Der Prozess verlief überraschend und kompliziert, fast schon spektakular angesichts der Tragweite dessen, was ICH tat. Mit Tags hatten wir alles für einen beschleunigten Verkauf vorbereitet. Als ICH Mensagen packte, suchen, berührte Patricia sanft meinen Arm. Jessica, ICH mache diesen Job seit 15 Jahren. ICH habe viele Familiensituationen gesehen, manche davon ziemlich lich. ICH mochte, das du weißt, was auch immer die zu der Entscheidung geführt hat, du tust nichts Falsches. Es ist dein Grundstück. Du hast jetzt Recht, es zu verkaufen. ICH wusste ihre Worte unendlich zu schätzen. Gracias, Patricia. ICH weiß, es muss seltsam klingen, ein Haus zu verkaufen, ohne meinen Eltern etwas vorzuenthalten. Das klingt überhaupt nicht seltsam, sagte sie leise. Es scheint, als hatte sich endlich jemand entschieden, sich nicht länger ausnutzen zu lassen. Meiner Erfahrung nach braucht das mehr Mut, als die meisten Menschen besitzen. ICH verließ das Café mit einem Gefühl der Erleichterung, so erleichtert wie seit Jahren nicht mehr. Die Entscheidung war gefallen, die Dinge nahmen ihren Lauf, und zum ersten Mal seit langem stellte ICH meine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund. Am Abend vibrierte mein Handy mit einem weiteren Foto von der Kreuzfahrt. Es la época de Britney en Pool en un Bikini, der wahrscheinlich mehr kostete als mein monatliches Lebensmittelbudget. ICH genieße mein Leben in Bojen suchen, stand in der Bildunterschrift, gefolgt von einer Reihe jubelnder Emojis. Sie genießt ihr Leben in Bojen suchen auf Kosten meines gestohlenen Geldes. Waren ICH alleen das als die Realität verarbeitete, das ICH im Begriff war, unser ayer Leben grundlegend zu verandern, reagierte ICH nicht auf das Foto. Stattdessen öffnete ICH mi Banking-App y Samir die Ausstände Abuchung noch einmal an, $10.800. Es wurde Monate dauern, das abzubezahlen Monate vale überstunden und sorgfältiger Budgetplanung, Monate des Versichts, damit mi Familie Champagne trinken und hammeressen konnte. Dann ICH mir die E-Mail von Patricia mit dem vorläufigen Kaufvertrag an. $265.000. Genug, die Kreuzfahrt zu bezahlen, menschulde Fule zu besamtigen und eine noch einen betrachtlichen Betrag übrig zu haben, den ICH in meine eigene Zukunft investieren konnte, anstatt in die unstillbaren Bedürfnisse mi Familie. Die Rechnung waren falsch. Die Gefühle waren kompliziert. Aber zum ersten Mal in meinem Leben entschied ICH mich für mich selbst. Der Verkauf ging schneller vonstatten, als selbst Patricia Borer gesagt hatte. Gerald, der Investor, war genauso professionell und effizient, wie sie es beschrieben hatte. Verlangte nur wenige Unterlagen, stellte keine Fragen, warum ICH so schnell verkaufte, und ließ einen Wallsteam Diablus Dokumente ins Ideal von 48 Stunden vorbereiten. 3 Tage nach meinem Treffen mit Patricia erhielt ICH in E-Mail, die bestätigte, dass Gerald seine abschließende Prüfung beendet hatte und bereit war, den Verkauf sofort abzuschließen. Der einzige verbleibende Schritt war meine Unterschrift unter den endgültigen Dokumenten, die ICH elektronisch erledigen konnte. Me quedé mirando la línea de la firma durante mucho tiempo. Esto era todo, el punto sin retorno. Una vez que firmara, la casa ya no sería mía. My parents and Britney will be occupants of someone else's property, subject to eviction at the new owner's discretion. My phone buzzed. Another cruise update. This teammate was a video my mother had posted to her social media showing all 3 of them at some kind of Seaboard entertainment show. They were laughing, clapping along to the music, looking happier and more carefree than it in them in years. Alone my dime without even a pretense of gratitude. I signed the documents. The confirmation came through almost immediately. Congratulations on your sale, the email read. Closing is scheduled for tomorrow at 2 de la tarde. Funds will be transferred within 24 to 48 hours of closing. Tomorrow.
In less than 24 hours, I would no longer own the house on Maple Drive. My family would no longer be living in my property. The dynamic data defined our relationship for 3 years, longer if you counted all the other ways they had exploited me, would be irrevocably changed. I expected to feel guilty. I had been conditioned my entire life to feel guilty about putting myself first, about not sacrificing enough, about not being generous enough with people who never reciprocated. But as I sat in my apartment that evening watching the sunset through my window, I felt something unexpected. Is genuine, profound peace. For the first time I could remember, I had made a decision based entirely on my own needs and desires. Not what my mother wanted, not what would make Britney happy, not what would keep the family peace, my choice, my property, my life. The closing happened the next afternoon without any complications. I signed the final paperwork electronically while sitting at my desk at work, minimizing the window whenever a coworker walked by. The funds transfer initiated immediately. 265,000 pesos deposited into my account minus closing costs and Patricia's commission. Even after everything, I walked away with over 240,000 pesos. Gerald, the new owner, wasted no time. Within hours of the closing, at his property management team changed the locks and post formal notices on the property. The notices informed any current occupants that the property had been sold and provided 30 days to vacate. A standard procedure for an investor taking over an occupied property. I didn't tell anyone what I had done. Not my coworkers, not my few close friends, not the couple of distant relatives I occasionally spoke to. This was between me and my family, and they would find out soon enough. The cruise ship was scheduled to return to port on Sunday morning. By my calculation, my family would arrive back in Columbus sometime Sunday evening. They would drive to the house on Maple Drive, exhausted from travel, but still reading on 12 days of luxury and indulgence. They would walk up to the door, probably complaining about having to carry their own luggage, and they would find the exchange and an official notice tapped to the front door. I wondered how long it would take them to understand what had happened. My mother, sharp as ever when it came to identifying threats to her comfortable existence, would probably figure it out immediately. My father might take longer, his denial mechanisms run in depth. Britney would likely cry and post something dramatic online before the reality even fully sank in. And then they would call me. I was certain of that. They would call and scream and demand explanations and accuse me of betrayal and cruelty and everything else they could think of to make me feel guilty for finally refusing to be their victim any longer. I prepared myself for those calls. Not to answer them necessarily, but to withstand the onslaught of notifications, voicemails, and text messages that would inevitably flood my phone. I drafted a single response that I would send once and only once. You chose to use my credit card without permission for a luxury vacation. I chose to sell my property. Both were choices. Both have consequences. The days between the closing and the return were some of the most peaceful I had experienced in years. I went to work. I cooked meals I actually enjoyed instead of whatever was cheapest. I started researching vacation destinations I might actually visit some now that I was funneling all my disposable income into supporting my family. I also did something I had been avoiding for years. I found a therapist who specialized in family dynamics and made an appointment for the week after my family returned. Whatever happened next, I knew I needed professional support to process decades of conditioning and dysfunction. This decision, as right as it felt, was still one of the hardest things I had ever done. On Saturday night, the night before their ship was due to port, I turned off my phone completely. Not silenced, not on Do Not Disturb, but completely powered down. I wasn't ready to face their reaction, and I had learned finally that I didn't have to be available on their timeline. I slept better that night than I had in months. No anxiety about what they might need from me. No guilt about what I wasn't providing. No fear about what would happen when the money ran out because the money was finally mine to control. When I woke up Sunday morning, I made myself a proper breakfast, something I rarely did. Eggs Benedict from scratch, fresh orange juice, proper coffee from the fancy beans I had been saving for a special occasion. It felt like a celebration because it was. I was celebrating my own independence for the first time in my adult life. Around 11 de la mañana. I turned my phone back on. Immediately the notifications began flooding in. Text messages, voicemails, missed calls. 25 missed calls to be exact. All from my mother's number.
The texts were a cascade of increasing panic and dry. The voicemails I was sure would be even worse. I looked at the number on my screen. 25 missed calls. Ismail dan pour myself another cup of coffee. The voicemails told the story of their own, a narrative arc that began with confusion and escalated through denial, anger, and finally something approaching genuine panic. The first message left at 8:47 de la noche the previous evening was my mother's voice clipped and irritated. Jessica, we're home and the door won't open. Did you change the locks while we were gone? What's going on? Call me back. The second from 8:52 de la noche Jessica, there is some kind of notice on the door about the property being sold. This is obviously some kind of mistake. Call me immediately. The tercero, 9:15 de la noche my father's voice distime, confused and plaintive. Honey, your mother is very upset. We can't get into the house. Please call us and tell us what's happening. Then the messages from my mother resumed, her tone escalating with each one. By the fifth voicemail, she was shouting. By the ads, she was crying. By the decimosegundo, she circled back to call fury, threatening legal action, disarmament, and various forms of retribution that would never materialize. Britney left only 2 messages. The first was accusatory and dramatic. I can't believe you would do this to us, to your own family. You're a monster, Jessica. An actual monster. The second left several hours later, was tearful and manipulative. I don't have anywhere to go. Where am I supposed to sleep? Don't you care about me at all? I listened to all 23 voicemails while sitting on my couch with my coffee, letting the waves of their distress wash over me without pulling me under. Each message reinforced my decision rather than undermining it. Not once in any of those recordings did any of them apologize for stealing 10,800 pesos from me. Not once did they acknowledge that they had been living in my house rent-free for 3 years. Not once did they express any understanding that their actions had consequences. Instead, it was all about them. Their inconvenience, their suffering, their victimhood. In their narrative, they were innocent parties who had been wronged by an ungrateful daughter who owed them everything and had given them nothing. Around noon, the text messages started taking a different tone. My mother, apparently having regrouped, began sending long paragraphs about how she understood I might be upset about the cruise charges, but that this was an extreme overreaction. She offered to pay me back for the vacation over time, a promise I knew she would never keep. She explained that they hadn't meant to upset me. They just assumed I wouldn't mind given how generous I had always been. She still didn't apologize. She explained. She rationalized. She reframed, but she never simply said, I'm sorry for taking your money without asking. Britney's messages were more sporadic, alternating between fury and calculated vulnerability. She reminded me of all the times I had helped her in the past, as if that history entitled her to my indefinite support. She accused me of jealousy, of always resenting her for being pretty and more popular. She threatened to tell everyone we knew what I had done, to expose me as the cruel, heartless person I apparently was. I saved all of these messages partly for documentation in case any of their legal threats materialized into actual action. Partly because I wanted a record of who they really were in case my resolve ever wavered in the future. At 2 de la tarde, my mother tried a different tactic. She sent a message that was almost reasonable, asking if we could talk in person, use the 2 of us, to work through whatever was going on. She suggested a coffee shop near my apartment somewhere neutral. She even offered to come to me, a reversal of years of making me chase after them. For a moment, I considered it. The part of me that had been trying to de-escalate, to smooth things over, to prioritize peace at any cost, stirred briefly. Maybe we could work something out. Maybe there was a path forward that didn't require complete estrangement. Then I remembered her smirk, the way she had dismissed my concerns about the cruise charges, the casual assumption that my money was her money, that my property was her property, that my life existed to service her needs. I typed out my prepared response. You chose to use my credit card without permission for a luxury vacation. I chose to sell my property. Both were choices. Both have consequences. I hit send and did something I should have done years ago. I blocked her number. Then I blocked my father's number. Then I blocked Britney's number. Then for good measure, I blocked all of them on social media and email. The silence that followed was profound.
For the first time in my adult life, I was completely unreachable by my family. They could not call me, text me, message me, or contact me through any digital means. If they wanted to reach me, they would have to physically show up at my apartment, and I was prepared for that possibility, too. They showed up 3 days later. I had been expecting it, honestly. My mother was nothing if not persistent, and she would never accept being blocked without confronting me directly. I was working from home that day, a Wednesday, when I heard the pounding on my apartment door. Not knocking, pounding, fist against wood, rhythmic and angry. Jessica, I know you're in there. Open this door right now. My mother's voice thrilled with indignation. I stood at my desk, continuing to type, letting her exhaust herself against my closed door. This is ridiculous. You can't just refuse to talk to us. We're your family. The pounding continued for several minutes. I heard my father's voice murmuring something, probably trying to calm her down. Then Britney chimed in, her tone somewhere between whining and demanding, Jessica, please. We just want to understand. What did we do wrong? What did they do wrong? As if they genuinely didn't know. As if taking $10,800 without permission was somehow ambiguous. As if living rent-free in my property for 3 years while I paid all expenses was standard family behavior. Eventually, the commotion attracted attention. I heard my neighbor's door open, heard voices asking if everything was okay, heard my mother try to explain that she was just visiting her daughter. The building had strict policies about disturbances, and I knew the front desk would be called if this continued. After about 20 minutes, the noise stopped. I heard footsteps retreating, heard the elevator ding, heard silence return to my hallway. I waited another 10 minutes before checking just to be safe. They were gone. That evening, I found a letter slipped under my door. My mother's handwriting cramped under giant on-line paper that had clearly been torn from a notebook. Jessica, I don't understand what's happening. Yes, we used your credit card, but we've always shared as a family. You never can plan before. Is this really about money? Because I know you have plenty. You've always been the successful one, the one who didn't need help. We're the ones struggling. Your father can barely walk most days. Britney has depression. I'm exhausted from taking care of everyone. And now you've thrown us out of the only home we have. We're staying at a motel because of you. A motel. Is that what you wanted? To see your own family suffer? It asked you better than this. I sacrificed everything for you girls. And this is how you repay me. I will never forgive you for this. Never. But I'm still your mother. And if there is any chance we can work this out, call me. Mom. I read the letter twice, then folded it carefully and placed it in the file I was keeping with Altair Communications. Every word reinforced my decision. The manipulation, the guilt-tripping, the complete absence of accountability. Even now, facing the consequences of their actions, they could not acknowledge that they had done anything wrong. I didn't respond to the letter. There was nothing to say that I hadn't already said. The time for discussions and negotiations and giving them another chance had passed. I had given them hundreds of chances over 32 years, and they had used every single one to take more from me. The next few weeks were surprisingly quiet. I learned later that they had eventually found temporary housing with a distant cousin on my mother's side, someone I had met maybe twice in my entire life. That arrangement lasted about 3 weeks before they were out their welcome there, too. Meanwhile, I was doing something I had never allowed myself to do. I was living my own life without the constant drain of their needs and demands. I kept my appointments with my new therapist, who helped me understand that what I had experienced wasn't a just family drama, but a pattern of financial and emotional abuse. I reconnected with friends I had neglected during the years of being my family's unpaid caretaker. I started making plans for my future that included only my own goals and desires. It wasn't easy. The guilt my mother had programmed into me didn't disappear overnight. Some days I would wake up convinced I had made a terrible mistake, that I was the monster Britney accused me of being. But those days grew less frequent as time passed. The piece of not being constantly needed, constantly drained, constantly taken advantage of was worth more than I could have imagined. The $10,800 from the cruiser remained on my credit card, accruing interest. I paid it off methodically,
refusing to let it bear them financially, even though it continued to burn as a symbol of their betrayal. With the money from the house Sale now invested and earning returns, he called for the payments easily. It felt fitting somehow that their vacation would be the last thing he ever paid for on their behalf. 1 month after the house sale, he received a formal letter from a lawyer. My mother, apparently, had made good on her threat of legal action. The letter claimed he had illegally evicted family members from their established residence and demanded compensation of 100,000 pesos for their suffering and relocation expenses. He forwarded the letter to a lawyer of my own, someone Patricia had recommended who specialized in property disputes. Her response was swift and reassuring. They have no case, she told me over the phone. The property was yours, free and clear. They had no lease, no rental agreement, nothing that established legal tenancy. The new owner followed proper eviction procedures. This is harassment, pure and simple. What should they do? Ignore it. If they actually file suit, which without given the weakness of their position, we will respond accordingly. But most likely this is just an attempt to intimidate you into giving the money. She was right. No lawsuit ever materialized. The threatening letter stopped after a few weeks, presumably when whatever lawyer my mother had found actually reviewed the facts and realized they had nothing to work with. 6 months after the house sale, I learned through the family grapevine, a cousin who still spoke to both sides, that my parents had finally found stable housing. They were renting an apartment in a less desirable part of town, smaller and severe than the house they had occupied for free. My father had been forced to apply for disability benefits, a process he had avoided for years, because it required actually documenting his condition. Britney had moved in with a boyfriend she had met online, a relationship that reportedly wasn't going well. He felt no satisfaction at their struggles, but he also felt no guilt. Their circumstances were the result of their own choices. Decades of choices that had led them to depend entirely on exploiting others rather than building anything sustainable for themselves. He had been their favorite target, but he was no longer available. They would have to face reality without me as a buffer. My own life, meanwhile, had transformed. The money from the house sale was safely invested, earning returns that would contribute to a comfortable retirement. The apartment he lived in felt truly mine for the first time. Not just a place he slept between sessions of supporting my family. He had taken a vacation, my first real vacation in years, a week in the mountains where he hiked and read and didn't answer my phone because there was no one demanding anything from me. The therapy helped me understand that he hadn't just been generous to my family. He had been trying to be their caretaker, to believe that my value came from what he could provide rather than who he was. Breaking that pattern was the hardest thing he had ever done, but it was also the most necessary. My mother tried to reach out one more time about 8 months after everything happened. She found my work email somehow and sent a message that was equal parts accusation and appeal. She was getting older. She got her health wasn't good. She didn't want to deal with this rift between us. Wouldn't they consider reconciling for the sake of the family? I read the email carefully, looking for any sign of genuine accountability, any acknowledgement of what they had done wrong, any actual apology, not for the circumstances, but for the behavior that had led to them. There was none. Just the same manipulation, the same assumption that you owe them something, the same absolute blindness to their own role in our estrangement. I deleted the email without responding. Some relationships cannot be repaired because the foundation was rotten from the start. My family had never seen me as a person with my own needs and boundaries. They had seen me as a resource. And when the resource stopped flowing, they had nothing left to offer except demands for more. I heard through the same cousin that my mother told everyone who would listen, that he had betrayed them over money, that he had always been cold and selfish, that they had sacrificed everything for me and received nothing in return. The narrative she constructed was almost impressive in its complete inversion of reality. In her version, she was the victim and he was the villain. But he had stopped caring about her version. He had my own trust documented in credit card statements and bank records and the deed to a house he had once owned. He had my own peace, hard-won and precious. He had my own future, no longer mortgaged to support people who would never appreciate the sacrifice. The last I heard, my mother's health continued to decline. My father remained largely housebound, and Britney was on her third boyfriend since being forced to actually support herself. The cousin said there was talk of them trying to reconnect with extended family members they had alienated over the years, looking for new sources of support now that he was gone.
I wished them luck with that. I truly did. Not because I forgave them, but because their happiness or misery was no longer my responsibility. I had carried them for so long that putting them down felt like setting down a weight I hadn't even realized was crushing me. The house on Maple Drive had been sold to an investor who renovated it and rented it to his young couple. According to Patricia, the neighborhood remained desirable. The market remained strong, and life continued as it always did, with or without my family's drama at its center. As for me, I was finally free to find out who I was when I wasn't sacrificing everything for people who gave nothing back. And that discovery, more than the money, more than the revenge, was the real price I had won. Looking back on everything that happened, I realized that selling that house wasn't about revenge. It was about reclaiming my life from people who had been slowly stealing it piece by piece for 32 years. They called it betrayal. I called it survival. And given the choice again, I would make exactly the same decision without hesitation and without regret.